Good afternoon, I'm Moises Naim. I'm a distinguished fellow at Buenas the Carnegie tardes, Endowment for Moises International Naim. Peace. That's a Trabajo think tank para in Carnegie Washington. I have the National honor Peace, of donde chairing soy this fellow, session, y es un which honor para we mí will be poder presidir holding it in esta Spanish. sesión So que you va a have transcurrir en excellent español. simultaneous translation. Buenas Tienen tardes, sus encantado de estar auriculares con y ustedes. excelentes Soy intérpretes a Moises su Naim. disposición. Trabajo en el Carnegie Endowment, que es un think tank en Washington, y tengo el honor de dirigir esta sesión. Es una conversación con los presidentes de América Latina, 3 presidentes de América Latina, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ustedes. No vamos a tener el formato usual de los microdiscursos iniciales, sino vamos inmediatamente a pasar algunas preguntas. Vamos a tener una conversación muy fluida y muy rápidamente voy a tratar de darles la palabra a ustedes. Quizás para tener contexto, quisiera comenzar con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con respecto a las perspectivas económicas de América Latina. Ayer el Fondo Monetario Internacional anunció que estaba disminuyendo sus estimados para el crecimiento de la economía mundial. China anunció que tenía el menor crecimiento económico desde 1990. Y en general los bancos de inversión y los expertos estiman que vienen una época de menor crecimiento económico. América Latina ha tenido mucha experiencia con los shocks externos, donde cambian las cosas rápidamente. Entonces, quería preguntarle, presidente Luis Alberto Moreno, usted que tiene este barómetro de la economía de América Latina y de las políticas, ¿cómo siente usted que está preparada América Latina para recibir ese shock externo esta vez? Bueno, yo creo que es importante contextualizar un poco esa respuesta, Moisés. No hay duda de que si nos remontamos a hace un año, lo que se veía era un crecimiento generalizado de la economía mundial, pero no menos cierto era que América Latina y en algunos países de América Latina teníamos situaciones de contracción económica que estaban afectando las cifras de crecimiento promedio. Era el caso de una recesión muy profunda que tuvo el Brasil, también la caída de la economía argentina. Eso frente al conjunto de economías latinoamericanas presentaba un número por lo menos en promedio bajo. Pero había otro factor, y es que los precios del petróleo le ayudan a unas economías y castigan a otras. Y aquellas economías que tenían una importante participación de sus exportaciones de petróleo, pues claramente tuvieron que empezar a hacer ajustes. Pero de otro lado, algunos de los países que están aquí con nosotros han tenido, sin embargo, crecimientos muy buenos. Ha sido el caso de Paraguay, en el caso de Costa Rica. El presidente lo puede contar más adelante. Estaba demorada una reforma tributaria durante mucho tiempo. Es justamente el tipo de cosas que se tienen que hacer, que empezó otra vez a remontar su crecimiento. O en el caso de un país como Ecuador, que es una economía dolarizada y que en su conjunto el hecho de tener un dólar revalorizándose, pues afectaba también su economía. ¿Qué vemos hacia adelante? Digamos, la historia lo que nos muestra es que cada vez que viene un proceso de aumento de tasas de interés, sobre todo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, algo pasa en el sistema global. La pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer los países latinoamericanos para ajustarnos a una realidad que está ahí? De hecho, con los solos aumentos que se dieron, vimos los efectos, sobre todo en el último trimestre, sumado al hecho de que nuestras economías, y sobre todo las economías suramericanas, son economías mucho más abiertas, que tienen una alta dependencia de la economía asiática y principalmente de la China, y que están concentrados sus exportaciones en 5 o 6 productos básicos. Y allí es donde yo creo que la tarea que viene por delante es cómo profundizamos mucho más nuestros procesos de integración y cómo nos preparamos, digamos, para ese momento en que va a haber un clima no tan bueno para hacer el conjunto de reformas estructurales que son muy fáciles de hablar, muy difíciles de implementar, pero que van a ser centrales para darle un mayor espacio al sector privado para crecer. Y creo que eso es lo que vamos a tener que ver en los años por venir. Una de las razones por las cuales es tan atractivo para los presidentes del mundo venir aquí es poder conversar con empresarios que tienen posibilidades de inversión, etc. Y todos los países presentan unas ideas acerca de por qué es atractivo ese país para la inversión extranjera. Yo quería darle a los 3 presidentes la oportunidad de explicar qué tiene su país que no tienen otros para atraer a los inversionistas. O sea, ¿qué tienen de especial ustedes? ¿Por qué no comenzamos con el presidente Lenín Moreno?
Bueno, mira, Moisés, yo creo que si es que hay algo que diferencia al Ecuador de los otros países es la extraordinaria diversidad que tiene en un pequeño territorio. El Ecuador tiene riquezas por encima de su suelo y por debajo de su suelo. Por encima de su suelo, pues una diversidad arquitectónica, una diversidad en su clima, una diversidad en su paisaje, en su fauna, en su flora, en sus etnias, inclusive. Es importante que cuando se recorre el Ecuador encuentras diversidad de vestimenta, diversidad de folclore, diversidad de música, diversidad de gastronomía, una extraordinaria megadiversidad. Es probable que no me equivoque al decir que somos el país más megadiversa del mundo en proporción a su tamaño. Y por debajo de su suelo una riqueza extraordinaria. Tenemos minerales como el cobre, muy seguramente el 13 o el 14% de la Reserva Mundial de Cobre está en el Ecuador. Tenemos petróleo, ya lo mencionaba Luis Alberto, tenemos oro, mucho oro, a tal punto que han proliferado los mineros artesanales y el gobierno está tratando de poner en orden aquello. Pero sobre todo, para atraer las inversiones, tenemos un país que está ávido de recibir los capitales del mundo para poder desarrollar actividades turísticas, actividades mineras, actividades productivas varias. Tenemos varias ventajas, entre esas estabilidad política, estabilidad económica, esto lo determina pues nuestro sistema dolarizado y sobre todo seguridad jurídica para garantizar que las leyes pues no van a cambiar, que las normas no van a cambiar, a tal punto de que los inversionistas puedan sentirse seguros de invertir en Ecuador. Gracias, presidente. Presidente Alvarado Quesada de Costa Rica, cuéntenos. Bueno, primero un saludo afectuoso a los que nos acompañan y a ustedes. A mí me enseñaron que mis papás que no es buena educación hablar bien de uno, pero estos espacios lo exigen y lo hacemos con mucho respeto. Creo que lo esencial sería empezar por decir que Costa Rica hace 70 años abolió el ejército. Eliminamos las Fuerzas Armadas. Y de ahí la historia costarricense ha estado construida en instituciones sólidas, democráticas. Recientemente el The Economist catalogó a Costa Rica entre las 20 democracias más sólidas del mundo. Y eso tiene que ver con nuestro basamento institucional que permite muchas cosas. Permite que el 99% de nuestra energía sea limpia y renovable. Cualquier empresa que produzca en Costa Rica, en la matriz eléctrica, estaría produciendo de manera limpia y renovable. Y eso es un valor agregado a su producción. El 8% de nuestro PIB lo dedicamos a la educación, porque no tenemos fuerzas armadas a las cuales dedicar esa inversión social. Entonces hace que nuestro principal recurso sea el talento humano, las personas, el conocimiento, el bienestar humano. Hemos logrado también hacer esa alianza entre las instituciones democráticas fuertes, entre la paz y entre también el medio ambiente. Un ejemplo es, tenemos un sistema de parques nacionales con una cobertura que llega casi al 50% del territorio nacional, con 5% de la biodiversidad del mundo en ese territorio. También logramos un proceso en que en la década de los 80 del siglo pasado se redujo la cobertura forestal del país a un 20%, principalmente por actividad ganadera o maderera. Y hemos logrado recobrar esa cobertura forestal en uno de los principales procesos para lucha contra cambio climático, igual que el de la energía, a un 50%. Hoy la cobertura forestal es de un 50%. Tackling o trabajando los dos retos fundamentales, uno de los dos retos fundamentales que se tiene con el cambio climático. Eso lo que da es mucha estabilidad institucional para desarrollarse económicamente, pero haciendo crecer la economía. Mucha gente dice que proteger el ambiente, el tema forestal, va contra la economía, y es todo lo contrario. Eso más bien ha empujado un sector turístico que es uno de los principales fuentes de divisa. Ir de la mano con el ambiente ha sido una estrategia positiva para crecer, y las instituciones fuertes nos han permitido, como lo mencionó y lo agradezco al presidente del BID, recientemente hicimos una reforma fiscal. Tenía 20 años de estar pendiente y a mí me tocó hacerlo.
Pero en 8 meses de gobierno hicimos una reforma fiscal y anunciamos ayer, el déficit estaba proyectado para cerrar, señor Moreno, en un 7.2 del PIB. Y gracias a las medidas que adoptamos administrativamente y sin contar la reforma, el déficit cerró en 6 del PIB en 8 meses. Entonces quiere decir que hay una capacidad institucional para resolver y también para tener negocios. Gracias, presidente. Gracias a ustedes. Presidente Abdo Benítez de Paraguay, ¿qué tiene Paraguay que no tienen los demás? Gracias por la oportunidad, señor Naim. Un saludo muy especial a mis colegas, al presidente Moreno del BID. Y un gusto para mí poder venir a hablar de lo que tanto queremos nosotros, que es nuestros países. El Paraguay ha podido consolidarse como un país atractivo para la inversión nacional y extranjera. Nosotros somos un país sin litoral, entonces tenemos que construir una estrategia con ventajas comparativas. Somos un país con un mercado propio pequeño, 7 millones de habitantes para 406.000 kilómetros cuadrados. Somos grandes como Alemania, pero con 7 millones de habitantes. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo de manera coherente con el tiempo es poder fortalecer el modelo paraguayo, que tiene varios componentes. Acá mi colega Alvarado habló de 70 años, entonces yo quiero utilizar la misma cantidad de años para contarle al mundo que Paraguay, por ejemplo, tiene la misma moneda hace 70 años, nunca la hemos cambiado. Seguramente es una de las monedas más estables de la región, nunca le hemos puesto un cero. Eso habla de la construcción de institucionalidad en las políticas económicas que propone el Paraguay como un aliado estratégico y logístico para el mundo. Paraguay tiene, después de los países del Golfo, seguramente el país con menor presión tributaria del mundo. Nuestra presión tributaria es el 10%. Es casi un paraíso fiscal. Y estamos obligados a mantener esas ventajas comparativas por justamente las limitaciones en logística. Sacar los productos de Paraguay cuestan más caro. Entonces nosotros tenemos que generar ventajas comparativas. Tenemos una estabilidad macroeconómica y hemos podido seguir creciendo a pesar de las crisis regionales. Paraguay tiene 15 años de crecimientos del 4.5% del PIB de manera sostenible y sustentable, a pesar de las crisis regionales. Hoy estamos trabajando a dar un paso adelante, fortalecer nuestra conectividad. Hemos firmado convenio con el Brasil para construir 2 puentes internacionales. Paraguay tiene que conectarse con el mundo. Estamos en el proyecto de la hidrovía para poder tener acceso más fácil, con mayor facilidad a los puertos marítimos. Estamos construyendo la carretera bioceánica que le va a permitir a Paraguay tener acceso al Pacífico y al Atlántico. Paraguay es el 4º exportador de soja del mundo. 98% de nuestra tierra es productiva. Todavía tenemos un enorme espacio para mejorar nuestra producción. Somos los 7º en exportación de carne del mundo. El país con mayor producción de energía renovable. Tenemos la represa hidroeléctrica más grande del mundo con la República Federativa del Brasil. Itaipú, estamos avanzando hacia transporte público eléctrico y haciendo las reformas que necesita nuestra democracia. Reforma para la transformación de la educación, para invertir en capital humano. Estamos mejorando nuestro sistema de salud, construyendo una agenda digital con apoyo justamente del BID. Estamos liderando un proceso en esta nueva etapa. Hace 5 meses soy presidente. Vamos a digitalizar toda la burocracia pública y la tecnología vamos a utilizar como herramienta para dar ese gran paso cualitativo que necesita el Paraguay. Reitero, Paraguay para nosotros es fundamental que el mundo lo vea como un aliado estratégico de economía complementaria y de un lugar para poder acceder a los mercados de la región y del mundo. La integración es el proceso que Paraguay necesita para salir adelante y que se lo vea como un aliado estratégico. Gracias, presidente. Ustedes han presentado el lado
el lado positivo, el lado esperanzador de América Latina y de sus países concretamente. Quiero que contesten a esta pregunta pensando como latinoamericanos y no como presidentes de sus respectivos países, que tiene que ver con un par de números malditos, tiene que ver con América Latina, que son 8 y 31. 8 es el 8%. América Latina tiene el 8% de la población mundial. 31 es 31% y es el número de homicidios que hay en América Latina. O sea, América Latina con 8% de la población mata a 31% de la población del mundo. Eso, según las encuestas, es la principal preocupación de América Latina. Entonces, si antes les pregunté qué hacer y qué decirle a los inversionistas, ahora les pregunto qué hacer y qué decirle a un pueblo latinoamericano que dicen las encuestas que su principal angustia, su principal preocupación es la tasa de homicidios. Comencemos por usted, presidente. ¿Cómo no? Bueno, una buena noticia para Paraguay. Paraguay tiene una tasa que se va disminuyendo año a año. La tasa actual de homicidio doloso, como es un poco el punto referenciador con la cual medimos nosotros, es del 7,3%. Bueno, comparando a algunos países de la región, como dijo mi colega el presidente Alvarado, no voy a hablar de otros países, pero Paraguay está con tasas bastante razonables en términos de porcentaje de homicidio doloso. De hecho, cuando uno ve la región, ve algunos países que son los que tienen tasas muy elevadas que hacen que la región se eleve. Pero de todas maneras, no estamos conformes con eso. Nosotros identificamos como las principales causas de la inseguridad es justamente la falta de oportunidades. En pequeños distritos donde nosotros tenemos... son, por ejemplo, exportadores de banana, el 90% de la población, los índices de criminalidad se reducen casi al 0, tanto por ciento. Entonces nosotros estamos enfocando no solamente en un sistema preventivo y represivo, sino construyendo políticas de oportunidades, de generación de empleos, de fortalecer nuestra capacidad de la construcción de conciencia a través de políticas públicas que permitan generar opciones de trabajo y de progreso a las diferentes regiones, identificando cada región con la necesidad de inversión que se necesita. Gracias. Presidente, su vecindario es uno de los peores, América Central. Cuéntenos. Ciertamente hay complejidades en Centroamérica y en general en América Latina. En el caso particular, en Costa Rica, tuvimos una tasa de homicidios que estuvo subiendo y fue preocupación. Logramos este año que cerró revertir esa tendencia. Desde el 2012 venía subiendo la tasa de homicidios y este año que cerró la logramos bajar. Estaba llegando a 12 homicidios por cada 100,000 habitantes y logramos reducir eso a 11 punto algo. Entonces eso es algo positivo. Lo central que está acá, en mucha de la inseguridad, tiene que ver con la desigualdad social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, y otros fenómenos como el narcotráfico. Cosas interesantes. Lo que se logró en la reducción tuvo que ver mucho con acción operativa, usando datos y estadísticas y ciencia de datos de la policía y de una forma preventiva. Lo importante que se logró fue, por ejemplo, confiscando armas ilegales. Y eso fue uno de los principales motores para esa reducción. Ahora, esta ciencia de datos y la georreferenciación es importantísima, ya no solo para el tema de seguridad, sino para combatir la desigualdad. Cuando vemos en los mapas las principales ubicaciones donde se dan los crímenes o homicidios o cierto tipo de actividades, territorialmente son zonas muy específicas, donde se puede trabajar con una política social integral, ya no solo represiva, sino de oportunidades, y trabajar en el espacio específico que tiene que ver, como lo han hecho exitosamente países en materia de recreación, cultura, deporte, prevención de drogas, prevención de adicciones, oportunidades para jóvenes y para mujeres, generación de empleo. Eso yo veo como un derrotero muy esperanzador. Medellín ha tenido algunas experiencias muy positivas en eso y ha logrado revertir indicadores. Y creo que eso lo tenemos que trasladar regionalmente y entender que este no es un problema nacional. Es un problema que nos tiene que doler como región y traer a la ecuación
La cooperación es una palabra que no estamos diciendo suficiente en este tiempo. Cooperar para resolver esos problemas. Pero yo veo que hay posibilidad de hacerlo. Gracias. De hecho, creo que tenemos al alcalde de Medellín en la sala, así que en algún momento le voy a pedir que nos ayude a entender este tema. Presidente Lenin Moreno, desde la perspectiva de Ecuador y de un país andino, con todo lo que implica esto para las drogas, el narcotráfico, etcétera. Sí, gracias. Un esfuerzo extraordinario que en los 2 últimos años ha realizado el Ministerio del Interior, que maneja lo que es policía, lo que es... ha permitido que la tasa de homicidios disminuya en los últimos años. Sin embargo, dentro de esta buena noticia hay una mala noticia. El hecho de que en esa tasa de homicidios ha crecido la tasa de femicidios. Esto se debe, entendemos nosotros, a una costumbre atávica que generalmente tenemos los latinos de creer que la mujer es posesión de uno y que el momento en que ella toma alguna decisión que está bastante enmarcada dentro de las últimas conquistas de sus derechos humanos, el hombre piensa que algo que le pertenecía le ha sido arrebatado y a veces toma estas decisiones extremadamente trágicas. Para remediar en lo posible esta tarea, sin duda está la tarea de promover los valores, promocionar los valores y su práctica, pero sobre todo rescatar en los niños mediante la inducción y mediante la enseñanza de derechos humanos, de valores, desde la primera infancia, para que desde esas etapas se vayan acostumbrando a la idea de que la mujer tiene el derecho de elegir. Y eso creo que va a colaborar muchísimo para disminuir la tasa de femicidios. Sin duda hay otros aspectos que inciden en las tasas de homicidios, como es la criminalidad, vinculada principalmente al narcotráfico. Eso también está siendo combatido. Está siendo combatido de forma muy denodada mediante una acción efectiva del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Estamos nosotros preocupados porque los números de consumo de droga han ido creciendo y eso sí es preocupante y nosotros estamos solucionándolo también, vuelvo a recalcar, mediante la promoción de valores y sobre todo inculcando a los niños, a los jóvenes, que se identifiquen con las cosas maravillosas de la vida para que no tengan necesidad de acudir a la alternativa de buscar sustitutos miserables como la droga. Muchas gracias. Presidente Moreno, 8% y 31%. Otra manera de ver eso, Moisés, es la siguiente. Usted que ha estudiado mucho la economía latinoamericana, una de las cosas que a uno más lo sorprende es que en la llamada década perdida de los años 80 tuvimos tasas de homicidios y de criminalidad en general de lejos mucho más bajas que en las que hemos tenido en los últimos años, donde sin duda uno podría decir que han sido en su conjunto los mejores años económicos de América Latina. Y en esto quisiera un poco retomar lo que han dicho todos los presidentes y mucho lo que dijo el presidente Alvarado, que tiene que ver con mucho del trabajo que el BID ha venido haciendo en todos los países. Lo primero es entender que la política de seguridad no depende de un tema estrictamente de policía o de ejército, sino que no puede tener éxito si no viene acompañado, llamémoslo, cada dólar de inversión que se hace hacia la profesionalización y mejora el sistema de justicia y de policía, otro dólar que vaya acompañando todo lo que es la inversión social para tocar los temas que esencialmente están, digamos, motivando todos los problemas de seguridad. Lo otro son los temas de tecnología que mencionaba el presidente Alvarado. Nosotros lo que hemos encontrado es que en muchas comunidades uno puede rápidamente saber con georreferenciación dónde están concentrados
los crímenes, la velocidad con que se hacen y cómo empezar a desmontar esos núcleos de criminalidad usando temas como el deporte, creando, digamos, tejido social, creando espacios de construcción de microfinanzas, de emprendimiento, pero también el aspecto de educación, que es central. O sea, la verdad es que lo que hace la falta de seguridad es que espanta todo el accionar del Estado y en consecuencia lo ocupa la criminalidad. Entonces hay que prácticamente estatizar eso y hacerlo de una forma inteligente. Nosotros en Costa Rica, lo conoce bien el presidente Alvarado, hicimos un programa que es lindísimo, que yo lo he seguido muy de cerca, que consiste en pensar, hay una enorme reincidencia de aquellos internos que van a las cárceles, salen de las cárceles y regresan. Es una reforma como por ejemplo la que acaba de hacer Estados Unidos. Y en el caso de Costa Rica se hizo dentro de la misma cárcel un proceso mediante el cual los familiares y el interno empiezan a prepararse para la vida el día que el interno sale de la cárcel, de tal manera que tiene un proceso de reinserción mucho más profundo. Y lo otro es que es indiscutible que hay un hilo conductor de todo esto que pasa por el narcotráfico o las formas ilegales que se hacen de cualquier tipo de productos, que si eso no se quiebra, pues obviamente sigue alimentando de forma importante el narcotráfico. Y en eso, digamos, el ejemplo de Medellín es muy importante y lo dirá el alcalde, aún todavía después de enormes éxitos siguen teniendo retos de seguridad, de tal manera que además de todo lo que tiene que ver con la modernización de los cuerpos de la policía, toda la mejora de la parte forénsica de poder establecer rápidamente cómo se determinan los crímenes y, por supuesto, la parte de las cárceles que lamentablemente durante años en muchos de nuestros países no nos ocupamos de eso y allí básicamente eran los bandidos manejándose desde ahí su propia actividad criminal. De tal manera que esto requiere un conjunto de intervenciones que toman tiempo, pero que yo creo que hay muchos casos en que empieza a haber éxito y sobre todo entender que esto no es una dimensión tanto a nivel de los gobiernos como los gobiernos trabajando con las ciudades, porque hay ciudades dentro de los países que tienen éxito manejando los problemas de seguridad y que en esos mismos países otras ciudades no lo tienen. Muy interesante. Antes de darles la palabra a la audiencia, quería darle la oportunidad a cada uno de ustedes cuatro de hablar de la principal crisis humanitaria de la historia de América Latina, la principal crisis internacional de América Latina, que es Venezuela. Muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, pero quisiera que cada uno de ustedes nos dé sus reflexiones y acerca de qué pensar, cómo pensar y qué hacer con respecto a esta tragedia que está viviendo Venezuela. Comencemos de nuevo. Paraguay tomó la decisión de romper las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano. Tal vez, o creo que fue el único país de la región. Justamente tratando de ser consecuente y coherente en la preocupación que tenemos. Venezuela fue el faro que alumbró la democracia en América Latina y lo que está pasando hoy ese pueblo requiere de posiciones firmes y concretas. Ojalá se pueda reconstruir el diálogo para que haya una salida pacífica lo antes posible y se recupere la democracia en Venezuela. De todas formas, nosotros seguimos comprometidos con cualquier tipo de ayuda humanitaria y de ser necesario, hemos hablado con algunos presidentes de la región, principales de aquellos países que reciben mayor cantidad de venezolanos que forman fila y se los ve caminando por la carretera, sufriendo, emigrando con un enorme dolor en el corazón, pero con una sonrisa, porque se van para trabajar, para que su pueblo y su gente siga viviendo ahí, en poder construir una articulación financiera para poder inclusive ayudar y ser solidarios con aquellos países que están recibiendo mayor cantidad de venezolanos. Venezuela tiene que ser una causa del mundo. Gracias. Presidente Alvarado. No, yo coincido con lo que acá se ha planteado. Y creo que estamos en un momento particularmente complejo. No solo yo pondría el tema de Venezuela, sino también el de Nicaragua.
Y creo que es un punto de quiebre para América Latina porque debemos con madurez buscar que las instituciones y la institucionalidad democrática logre dar solución regional. Me preocupa también el pensar, el que queramos aislar como si las problemáticas fueran nada más nacionales y como si no fuera con los otros, eso que pasa, o lo que sea, el debate que se ha abierto sobre si lo que significa intervenir. Yo creo que cuando estamos hablando de los derechos humanos es como cuando Hemingway ponía en el título que por quién doblan las campanas. Las campanas no están doblando por los quienes se están viendo afectados nada más. Doblan porque nosotros las escuchamos y no podemos ser indiferentes y no podemos no actuar empáticamente. El caso de Venezuela es un caso dramático. Entiendo que en Colombia estamos hablando más de 1 millón de personas refugiadas. El caso de Costa Rica, nosotros estamos albergando poco más de 500,000 de nicaragüenses, no necesariamente a través de esto, pero a partir de esta situación son más de 80,000 personas las que han solicitado refugio y otras tantas han huido por temas democráticos. Ya se ve la violación a la prensa, se ve violación a la empresa privada y otras. Eso no puede ser visto nada más como algo o de Venezuela o de Nicaragua. Tiene que ser entendido en el bienestar de la región. Ya, si lo que se quiere ver comercialmente, el trasiego de mercancías, de comercio entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá se está viendo afectado por esa situación. El traslado de remesas de las personas migrantes trabajadoras que apoyan a sus familias se ve afectado por esta situación. El que Nicaragua tenga una proyección, igual que Venezuela, de crecimiento negativo, tiene un crecimiento negativo para toda la región. Entonces pensar como que hay un intervencionismo o que eso se tiene que resolver en el ámbito nada más del país es soslayar o no querer ver que es un problema de todos como región. Y en la medida que mi vecino esté mejor, tanto democráticamente como económicamente, todos como región estaremos mejor. Y creo que hay que verlo en esa madurez. Y estamos en ese impasse y yo por eso creo que las instituciones democráticas, en este caso OEA, deben ayudarnos a tener una salida. Muchas gracias. Presidente Moreno. Sí, Moisés, después del evento, antes del evento electoral, en el cual triunfó el presidente Maduro, el Ecuador había pedido que ese evento electoral era necesario de que sea bajo los cánones de la democracia, que haya una amplia participación y que no sea excluida la oposición, que no hayan esas trampillas que suelen haber en los denominados sistemas democráticos en más de una ocasión y que haya la observación internacional lo más amplia que se pueda para poder verificar de forma imparcial si esos triunfos electorales eran válidos o no. Y apelábamos, como de costumbre lo hacemos, porque lo hemos implementado como política de gobierno, al diálogo entre las partes para que la solución sea pacífica. Lastimosamente la respuesta fue negativa y inmediatamente como resultado de aquello, creo yo, inició un éxodo de más de 2 millones de venezolanos hacia algunos países, principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. En Ecuador, los migrantes venezolanos han ingresado en una cantidad de aproximadamente 1 millón. Se han quedado 250,000. 250,000 a los cuales nosotros hemos respetado plenamente sus derechos y les hemos proporcionado educación, salud y trabajo. Pero, por supuesto, hemos apelado pues, al gobierno venezolano para que solucione la crisis humanitaria que tiene. Aproximadamente 6,000 hermanos venezolanos estaban ingresando al Ecuador hace aproximadamente unos 3 o 4 meses, 6,000 hermanos diarios. Así lo manifesté yo en Naciones Unidas y el ministro de Comunicación de Venezuela me dijo que yo había mentido, que no eran 6,000 diarios, sino solamente 5,500. Lo cual un poco a mí no me asombró porque todos sabemos los problemas en matemáticas que suele tener el ministro de Comunicación. O si no, recuerden el problema de las pizzas
que lo resolvió con tanta sobriedad académica. La solución, y el presidente Alvarado lo han dicho de manera concreta, es resolverlo entre todos. No creo en los intervencionismos militares, pero sí en aquellos intervencionismos en los cuales uno apela a que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos, cosa que no está pasando lastimosamente en la hermana República de Venezuela. Y nosotros aspiramos pues que el gobierno venezolano sea sensible, que la oposición también sean sensibles y que acudan al diálogo como el mejor mecanismo de resolver las controversias y poder encaminar verdaderamente por un sendero democrático a este querido pueblo venezolano. Gracias. Presidente, quiero darle la oportunidad de que usted elabore en una propuesta que usted hizo hace poco en reacción a un evento espantoso que hubo en Ecuador donde un refugiado venezolano asesinó a una mujer. Eso produjo, como es natural, un repudio de toda la sociedad. Y usted mencionó que quizás estaba pensando en crear, creo que las llamó unos grupos o unas milicias, no me acuerdo cómo fue, pero que eran unos grupos para manejar el tema de la... Háblenos de eso, explíquenos qué quiso decir. En forma concreta, cuando yo hablé de unas brigadas, me refería a unas brigadas interdisciplinarias, profesionales, a las cuales acudan funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de la Secretaría de Derechos Humanos para verificar que se esté cumpliendo por parte de los empresarios con las contrataciones laborales y que no se esté precarizando el trabajo de los hermanos venezolanos. Pero al mismo tiempo había manifestado que nos preocupa también el hecho de que estén ingresando hermanos venezolanos, yo siempre los trataré así, hermanos venezolanos sin ningún tipo de documentación. Que yo sepa, obtener un documento de identidad no es un problema difícil. Y lastimosamente, pues, hemos tenido que recibir a hermanos venezolanos sin ese recurso. Pero tenemos una alerta de que muchas personas que se encontraban encarceladas podrían haber sido liberadas y que podrían haber sido colocadas en frontera. Y que a lo mejor esas personas, por eso es lo que tienen tanto recelo de que nosotros acudamos a su pasado judicial, que no nos lo quiere proporcionar tampoco la República de Venezuela. El gobierno no nos proporciona el pasado judicial de sus ciudadanos. Y nos preocupa esa situación, sin duda alguna. Es por eso que es probable que nosotros acudamos a solicitar el pasado judicial para que puedan ingresar los hermanos venezolanos. El caso del asesinato de una mujer por parte de un ciudadano venezolano es un tema que, sin duda, por lo catastrófico que suele ser ver este tipo de actos, porque además fue filmado, asusta, estremece, pero digamos lo que, si vamos por estadísticas, está dentro de las estadísticas la posibilidad de que eso ocurra. Pero claro, no es que esté bien y nosotros hemos de tratar de evitarlo y creo que podemos mejorar bastante si apelamos a este recurso de solicitar el pasado judicial y exigir al gobierno venezolano, como corresponde, que nos proporcione el pasado judicial para acoger de la mejor manera a los hermanos venezolanos en nuestro territorio. Muchas gracias, presidente. Presidente Moreno, brevemente, denos la dimensión económica de esto y qué se puede hacer. A ver, lo primero que es asombroso es que si uno observa con las cifras de Naciones Unidas de los últimos 4 años, tenemos que de Venezuela salieron 2,5 millones de personas y en ese mismo periodo llegaron 1.800.000 personas, especialmente sirios, pero del resto del Medio Oriente, a Europa. Como usted siempre lo ha dicho muy bien, a veces las noticias importa desde dónde se den, pero este drama humanitario de Venezuela es algo que ha pasado de una manera asombrosa. Aquí hablamos de casos excepcionales. Lo que es admirable en América Latina es la manera en que todos los países
han abrazado a los inmigrantes que han llegado, sean ellos nicaragüenses a Costa Rica o haitianos que han llegado, por ejemplo, a Chile o incluso centroamericanos que llegan a México, pero nunca habíamos tenido una inmigración de este tamaño. Y lo que uno observa estudiando la historia de este tipo de migraciones es que esos números solo van a crecer. ¿Por qué? Porque esa familia que mañana se establece en el Ecuador y empieza a tener una vida y un empleo, rápidamente trae al resto de su familia. Entonces, lo que nosotros hemos estado viendo es, primero, pensar muy seriamente que no vayamos a tener algo como lo que uno se encuentra, por ejemplo, en Jordania, donde hay campos de refugiados que superan el 1.000.000 de personas y que llevan allí no un año, 10 y hasta 15 años. Eso sería gravísimo para nuestros países. ¿Cómo entonces incorporar toda esta gente? Hay que crear unas facilidades para que las ciudades, llámese Quito, llámese Lima, llámese Buenos Aires, la ciudad que sea, que pueda acoger teniendo más servicios públicos, sean de educación, sean de vivienda, sean de salud. Por ejemplo, los déficits de salud que tiene Venezuela son asombrosos. Usted se ve, por ejemplo, en la frontera de muchos de nuestros países, hoy en día hay puestos de salud para asegurarse que temas como la malaria, que había desaparecido de Venezuela, o el sarampión o otras, que rápidamente se puedan mirar para que no tengan un efecto de contagio. Pero lo cierto es que la situación de los venezolanos es dramática porque perdieron lo esencial que tiene cualquier ciudadano en cualquier estado, y es que no se le protege ni la vida, ni la honra, ni los bienes. Y mientras que esto no cambie, yo por eso coincido plenamente con lo que han dicho aquí los presidentes, esto ya no es un tema que podemos mirar para el otro lado en América Latina, esto requiere una solución de conjunto, y una solución de conjunto, por supuesto, que tiene que nacer de los venezolanos en una Venezuela que va a ser muy distinta a la que fue y que hay que incorporar todos los nuevos factores que ya existen. Pero, digamos, nosotros, por ejemplo, en el BID tenemos todavía allí una oficina, hacemos las encuestas de hogares. Es decir, la velocidad del empobrecimiento de los venezolanos es aterrador. Cerca del 80% de los venezolanos viven hoy en día en pobreza, ni hablar de todos los indicadores que conocemos, la caída de la producción petrolera. Es decir, es un país que se ha venido implosionando y que obviamente el venezolano está saliendo a hacer lo que puede hacer. Gracias. Creo que está en la sala Rodrigo Malmierca, ¿sí? Está aquí. Él es el ministro de Comercio Exterior de Cuba. Quería preguntarle, es conocida la influencia que tiene Cuba sobre Venezuela. Entonces, ¿qué consejos le están dando ustedes a los venezolanos, al gobierno venezolano, en estos días para atender la crisis de la que hemos oído hablar? I'm terribly sorry. I'm not the one who you think I am. Lo siento muchísimo, no soy quien pensaba. Soy vicepresidente de la Comisión Europea. ¿Está Rodrigo Malmierca en la sala? Estaba hace un minuto. Estaba hace un minuto, ¿no? El cuerpo... Bueno, perdimos la voz de Cuba en esta conversación. Bueno, you have the... Go ahead. Please be brief. Adelante. Seré muy breve. Soy vicepresidente de la Comisión Europea, como digo. Y tengo una pregunta para el presidente Abdo Benítez, ya que se está negociando con la Comisión Europea un acuerdo comercial para facilitar el comercio entre Europa y los ciudadanos de su país y ayudar así a que las inversiones extranjeras lleguen a su país. Este año tenemos grandes oportunidades para finalizar ese acuerdo, pero para ello es necesaria una sólida voluntad política. Desde el lado de Mercosur, ¿cómo describiría usted esta situación? Esto por un lado, y luego por otro lado, ¿qué futuro le depara a Mercosur? Según usted. Se nos está acabando el tiempo. Bueno. Adelante. ¿Cómo? No, que la respuesta. Bueno, Mercosur, la última reunión que tuvimos entre los presidentes del Mercosur, hemos decidido avanzar de manera decidida hacia culminar el proceso de negociación entre el Mercosur y la Comunidad Europea. Hay todavía, principalmente entre los países más grandes, de mayor tamaño, Italia, Francia, Brasil, hay acuerdos sobre algunos productos,
pero desde el Mercosur nosotros estamos convencidos de que el proceso de integración tiene que darse lo antes posible y culminar el proceso de negociación con la Comunidad Europea. Tengo otras cosas, profesor Naim, pero no tengo tiempo. Y remátale. Sí. No, estoy convencido de que el mundo, porque mucho se está discutiendo hoy los procesos de integración, ¿verdad? Y si la integración es o no es el camino, ¿verdad? Y la historia de la humanidad es una historia de integración. Cada país tiene su propio proceso de integración interno y de diferentes culturas que se han hecho, que se han ayornado con el tiempo y con la historia. Entonces, a lo que yo apuesto, hablando de nuestra integración entre el Mercosur y la Unión Europea, es profundizar los procesos de integración en el mundo. Y tal vez lo que ha dificultado la integración en el mundo fueron justamente procesos de ideologizar procesos de integración. La integración tiene que ser a través de la complementariedad del potencial que tiene cada país. Nosotros apostamos desde el Mercosur a fortalecer los procesos de integración. Gracias. Ricardo Hausmann. Muchas gracias. La Asamblea Nacional de Venezuela escogió a sus autoridades por unanimidad. El Grupo de Lima y la Asamblea Nacional consideran que el presidente Maduro ocupa la presidencia usurpando el cargo, que su elección fue ilegítima y que por lo tanto no lo reconocen como presidente de Venezuela. La Asamblea Nacional está tratando de resolver este vacío de poder. De acuerdo a la Constitución, debería tomar la presidencia el presidente de la Asamblea, que es Juan Guaidó. Mi pregunta es muy sencilla. Si la Asamblea Nacional decide juramentar a Juan Guaidó, ¿sus gobiernos lo reconocerían como el presidente legítimo de Venezuela? Gracias. La pregunta sencilla. Adelante. Presidente Moreno. Presidente Moreno. Los morenos somos así. A ver, nosotros no tenemos ninguna relación con el gobierno de Venezuela, toda vez que el gobierno de Venezuela está en default con el BID, luego no podemos hacer nada. Pero eso no quiere decir que no podamos hablar con los venezolanos, y si mañana hay una estructura mediante la cual la Asamblea escoge a unos funcionarios que van a estudiar la forma como resolver los problemas de Venezuela, mal haríamos en no hablar con ellos. Gracias. Presidente. Bueno, nosotros siempre hubiéramos preferido que haya un diálogo y nuevas elecciones en Venezuela, unas elecciones en las que se sienta y se respire de mejor manera la libertad de poder escoger a sus gobernantes. Lastimosamente eso no se ha dado y el proceso electoral adoleció de muchas fallas. En esa circunstancia, yo creo que habría que revisar la Constitución de Venezuela. Habría que revisar sus leyes, inclusive los antecedentes que hayan al respecto. No sé si la Asamblea tenga la potestad de poder designar a un presidente y desconocer a otro. Habría que revisar esas leyes. Gracias. Lo primero, yo diría que lo ideal es que la respuesta de la comunidad internacional o regional sea unívoca, porque eso es lo que daría mayor peso. Lo segundo es que ciertamente hay un tema legal en cuanto a la legitimidad o no. Pero más allá de eso, creo que hay un tema de la política real. Y a la larga, yo creo que la política real lo que tiene que resolver es qué es lo mejor para el pueblo, para la gente de Venezuela. Lo pienso igual para la gente de Nicaragua. Porque uno puede idear una legitimidad legal, pero ¿va a ser esa la solución o no? Creo que esa es la pregunta que tiene que estar en el fondo. ¿Cuál es una ruta de solución? Y es hacia eso lo que creo debe encauzarse. Nosotros, creyentes de la institucionalidad y la institucionalidad democrática, creemos que debe ser un pueblo el que en una elección transparente, con observadores y de manera libre, los que determinen su devenir en muchos campos. Puede que eso suene muy idealista ahora
para el escenario venezolano como para el escenario nicaragüense. No obstante, si vemos en el pasado, esa fue la ruta que cerró muchos de los conflictos que hubo en América Latina. Y creo que hay que abogar por una solución integral que tenga esos elementos. Presidente Abdo Benítez. Ahí está mi ministro de Relaciones Exteriores conmigo. Y por su mirada veo que quiere que sea diplomático, pero no lo voy a hacer. Nosotros reconoceríamos al señor Odio como presidente, porque creo que tenemos que enviar un mensaje claro. Ese mensaje va a contribuir al equilibrio y a través de ese equilibrio la consecuencia puede ser el gran diálogo. Todo lo que contribuya a la liberación de Venezuela va a tener el voto y el apoyo de la República del Paraguay. Identifíquese, por favor. Lourdes Casanova, de la Universidad de Cornell en Nueva York. La inversión china no ha hecho más que crecer, incluso cuando ha habido cambios de gobierno en Argentina o en Brasil, cuando se pasó de la presidenta Rousseff al presidente Temer. Porque había, yo creo que esa creencia un poco naif de que iba a ser una inversión diferente y que iba a ayudar mucho al desarrollo de la región. También tiene influencia política esa inversión porque China acaba de adquirir casi un 10% de PDVSA. Me parece notar que ha habido un cambio en esa percepción de la inversión china y querría tener la opinión de los presidentes. Aquí. De uno de los presidentes, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál de los presidentes quiere que te conteste? El presidente Moreno. ¿Cuál de los dos? El presidente Moreno y el presidente Moreno. No, uno de los dos, por favor. No, el presidente de Ecuador, porque ha sido, yo creo que representa muy bien. Bueno, sin duda alguna China es un importantísimo actor en la economía mundial. En los últimos años el Ecuador acudió de manera sistemática a solicitar a China que créditos para poder construir aeropuertos, carreteras, proyectos multipropósito, hidroeléctrica y dinero para poder financiar su gasto público. Y China se lo proporcionó. Lastimosamente, las obras, por A o B circunstancias, algunas tienen algunos defectos. Es por eso que yo viajé a China hace un mes para poder conversar con el presidente Xi Jinping y poder manifestarle que existían estos problemas. Tanto él cuanto su embajador ofrecieron que esos problemas iban a ser resueltos, con los cuales nosotros podemos en futuro también seguir acudiendo a este gran pueblo y a este gobierno para que siga financiando nuestro desarrollo, al igual que todas las opciones que podemos buscar, como los organismos multilaterales, por supuesto. Solucionado ese problema, pues en adelante ya no habrá problema. Ya no habrá problema, tal es así que inclusive el gobierno chino nos facilitó un crédito de casi $1 millón adicionales para poder seguir financiando nuestro desarrollo. Gracias. Aquí adelante, por favor. Sí, identifíquese, por favor. Hernán Sáenz, catedrático de la Universidad de Cornell. Presidente Alvarado, su gobierno acaba de completar una reforma fiscal que se veía muy difícil dentro del país y afuera del país. ¿Cuáles fueron las claves del éxito para lograr esa reforma que se vio tan difícil? Y presidente Moreno, ¿cuánto necesitamos hacer en América Latina de estas reformas fiscales para que crezca la región? Bueno, gracias. El problema fiscal en Costa Rica tenía más de 20 años de un desbalance de las finanzas públicas. A mí me correspondió, nomás llegando, recibir un problema de un alto endeudamiento. Y la clave, pues suena sencillo y decirlo ahora, pero es determinación. Había que hacerlo. Y nosotros tuvimos casi 90 días de huelga del sector educativo. Huelga pacífica, pero huelga al fin y al cabo. Pero era necesario para hacer esa transformación. Casualmente,
el que se lograra esa reforma y lográramos solventar temas de liquidez y de otros, fue lo que ha solventado que no haya una pérdida de los programas sociales se mantienen, que haya una estabilidad en el funcionamiento de los servicios públicos y que haya un prospecto de estabilidad económica para reactivar la economía en un contexto que la economía más bien está contrayéndose. Pero la clave es, en eso, determinación. Había que hacerlo porque si no, no estaría yo aquí hablando del crecimiento de Costa Rica, sino estaría pidiendo apoyos de otro tipo y eso no lo quiero. Presidente Moreno. A ver, muy rápidamente. Los países que no tienen ingresos promedios tributarios que superan el 15%, es muy difícil que en el tiempo sean países viables. Y lamentablemente hay todavía países en América Latina que están por debajo de eso. Pero le agregaría un problema adicional. Nosotros durante años gozamos de un bono demográfico. Un país como Inglaterra se demoró 65 años para que una parte de su población empezara a ingresar a la época de jubilarse, que cerca de un 20% de su población empezara a jubilarse. Esos mismos tiempos en América Latina hoy en día se están dando en 20, 25 años. Luego, las presiones tributarias que nuestros países van a tener son enormes y entre más rápido se pueda sortear esto, mejor. Pero como muy bien lo saben los presidentes, esto no hace popular a nadie y es muy difícil, pero es urgente y es transformador. Creo que tengo una pregunta aquí, allá. Thank you. Ishan Darur, The Washington Gracias, Post. Ishan Darur, de Washington Post. Esta misma tarde, el presidente Bolsonaro de Brasil celebró una serie de victorias en la región de gobiernos de centro-derecha y yo pregunto a los presidentes si ven ustedes una realineación o consolidación por esos derroteros que se produzca en América Latina. Sí, puede. ¿A quién elige? Bueno, dejo esta elección en sus manos. Contestar la pregunta de si América Latina está tendiendo a la derecha. El presidente Moreno. Él arrancó en el centro y viene para acá muy rápido. Pues sí. Yo creo que el gran reto que tenemos como región es progresar sin aspirar al consenso absoluto, sino a las metas comunes. Hay una región que tiene diversidad, aquí hay diversidad, pero también hay capacidad de trabajo en conjunto. Creo que lo que tenemos que aspirar es a eso como región. Yo sí pienso que los extremos en cualquier materia no le están haciendo bien al mundo, para nada. Pero tenemos que apostar por los balances y a trabajar en conjunto. Y eso es lo que yo apostaría, más que seguir fomentando un debate de extremas izquierdas o derechas. Lo que le importa a la gente, más allá de extrema izquierda, extrema derecha, es el bienestar. Y ahí hay un punto que nos une para trabajar. Yo apostaría a eso. Luis Alberto Moreno, Lenín Moreno, Carlos Alvarado y Mario Abdo nos han dado una perspectiva extraordinaria, interesante y muy informada de los retos de la región y lo que ellos están haciendo en cada uno de sus países para enfrentarlos. Por favor, vamos a darle un abrazo. Gracias a ustedes. Pedí un abrazo y me dieron un aplauso.